Zombie Apocalypse. Buen día, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy el profesor José Huaranca y estamos aquí para hacer un video tutorial en relación a este tema que ya tenemos en la pizarra, que es referido a los espejos planos. Es un tema de óptica geométrica, y lo primero que vamos a hacer antes de abordar el problema que tenemos a un costado, que es un problema que ha venido propuesto en un examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es la universidad más antigua de América, la primera casa de estudio del Perú, obviamente, y vamos a ver lo fácil de su desarrollo. Claro que aquí vamos a tener que utilizar algunas cuestiones geométricas, ¿no? Porque es parte justamente de la óptica geométrica también. Lo primero que vamos a hacer es hacer una referencia a la ley que vamos a utilizar acá. Es la ley de la reflexión. Entonces lo primero que vamos a anotar acá es ¿qué es la reflexión? Obviamente vamos a hablar de la reflexión regular, ¿no? Que es la que ocurre frente a superficies pulidas, ¿no? Como por ejemplo la pizarra. Están viendo por ahí un brillo, ¿no es cierto? Eso es consecuencia de que la luz está llegando sobre la pizarra y está rebotando sobre el lente, ¿no? Y miren, se refiere a este fenómeno. Tenemos acá una superficie pulida a la cual le podríamos imaginar, por ejemplo, el caso de un espejo, y sobre ella vamos a trazar un rayo. A ese rayo le vamos a llamar rayo incidente. Bien, y sobre el punto que ha hecho incidencia el rayo, vamos a trazar una línea de referencia que le vamos a llamar recta normal. Normal, ¿por qué? Porque justamente está formando un ángulo de 90 grados con la superficie de reflexión, ¿no? Bien, a ese rayo incidente le debe corresponder un rayo reflejado. Y justamente en relación a estos dos se debe cumplir algo. Los ángulos que formen a un lado y a otro de la normal, a uno le vamos a llamar ángulo de incidencia y al otro le vamos a llamar ángulo de reflexión. Eso va a ocurrir con la igualdad de los rayos. Es decir, la principal característica que nosotros vamos a utilizar para este problema es justamente la igualdad de esos dos ángulos, ¿no? Tanto del ángulo de incidencia como el ángulo de reflexión. Y a continuación vamos a ver cómo es que se forma, en base a esta ley, cómo es que se forma la imagen de un punto. Como aquí en este caso, por ejemplo, vamos a trabajar con la imagen del ojo del observador. Bien, entonces vamos a ponernos en el plano vertical, como justamente está nuestro dibujo, nuestro problema, y vamos a decir que esta es la superficie de un espejo, y que tenemos por acá un objeto. Vamos a llamarle ese objeto O. Ya, si el rayo de luz emerge de este objeto, porque en primer lugar, para que sea posible la visión, tenemos que estar en una habitación iluminada. Entonces llega la luz sobre el objeto y de él emergen rayos en distintas direcciones. Por ejemplo, uno también podría ser así, ¿no? Bueno, salvando las dificultades del trazo, ya está mejor. Entonces, aquí estamos tomando en cuenta dos rayos. O sea, haciendo de cuenta de que de ese rayo están emergiendo
dos rayos nada más. De ese objeto están emergiendo dos rayos. ¿Ya? Entonces, uno de ellos llega en forma perpendicular y rebota por ahí mismo, ¿no? Eso sería el caso de que el ángulo de incidencia fuera de 0 grados. Traería como consecuencia que el ángulo de reflexión también sería de 0 grados. O sea, si el rayo incidente llega pegado a la normal, también va a salir pegado a la normal, ¿no? Que es este caso. Y en el otro caso, nosotros tendríamos, a ver, déjenme hacer el cálculo para que esto me salga bien. En el otro caso, más o menos sería así. Ahí está el rayo reflejado, ¿ya? Entonces, cuando yo he hecho ese trazo, o sea, me ha ayudado de esta partecita, estoy respetando justamente la ley de la reflexión, que dice que acá estos dos angulitos tienen que ser iguales. O sea, alfa y beta tienen que ser iguales. Este alfa se encuentra, por supuesto, acá, ¿no? Y este beta también se encuentra acá, ¿no? Y como dice la ley de la reflexión, ambos ángulos tienen que ser iguales. Por si acaso, esto que está acá es la prolongación de los rayos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa me está diciendo esta construcción? Que si este es el objeto, entonces por aquí tendríamos la imagen de ese objeto. Y como lo decíamos hace un rato, este es un triángulo que tiene alfa y beta iguales, o sea, estos ángulos iguales. Entonces, este triángulo, vamos a llamarle triángulo OIE. Ese triángulo OIE sería un triángulo isósceles porque tendría alfa y beta iguales. Y si el triángulo es isósceles, entonces tendríamos acá que esta longitud, vamos a llamarle A, y esta longitud, vamos a llamarle B, tendría que ser exactamente iguales, ¿no? Entonces vuelvo a repetir. Si el objeto está a 5 metros del espejo, la imagen se va a formar a 5 metros detrás del espejo. O sea, lo que estamos afirmando es justamente aquí, a propósito de esta figura, es que la distancia A y la distancia B tienen que ser iguales, ¿no? O sea, vale decir, si acá nosotros tenemos un objeto, la imagen se tiene que formar detrás, ¿no? Ese es el objeto y acá estaría la imagen. ¿Y a qué distancia? Se estaría formando a la misma distancia. O sea, si aquí hay 50 centímetros, acá tiene que haber 50 centímetros. En el entendido de que esto que está en posición vertical es el espejo, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que vamos a hacer a continuación. Utilizar esta ley para resolver ese problema, ¿no? Como ya dijimos, este es un problema que vino propuesto en un examen de admisión a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se puede resolver este problema de la manera más sencilla, ¿no? Y para eso lo único que nosotros tenemos que hacer es considerar que si acá tenemos el objeto, que en este caso el objeto viene a ser el ojo de un observador, vamos a ver el enunciado del problema. Dice, la imagen de un árbol cubre la altura de un espejo AB cuando se sostiene a 50 centímetros del ojo de un observador. Hay en la altura del árbol. Bueno, aquí hay algo que en el enunciado del problema no está, pero que sí está en la figura, que es justamente la altura del espejo vendría a ser, en este caso, 5 centímetros, ¿no? Y la distancia del ojo del observador hasta el espejo, o sea, esta distancia es 50 centímetros, ¿no? Bien, entonces ya visualizado el problema, lo que vamos a decir es esto, ¿no? La imagen del árbol cubre la altura del espejo. O sea, quiere decir que si el observador estuviese no en la posición O, sino en la posición I, mirando desde aquí, estaría justamente el espejo cubriendo todo el alto que tiene el árbol. A ver, vamos a dibujarlo mejor esto así. Como si fuera un solo segmento, y tendríamos entonces todo esto así. A eso se refiere que desde aquí estaría cubriendo toda la altura, que es justamente lo que nos están pidiendo determinar, la altura del árbol, ¿no?
Y entonces para hacer ese cálculo nosotros tenemos que hacer una simple proporcionalidad. Vamos a decirlo de dos maneras. Vamos a decir que aquí tenemos dos triángulos semejantes. A ver, vamos por acá. AB, acá sería C, acá sería D. ¿Ya? Entonces tenemos acá dos triángulos semejantes. ¿Ya? Vamos a anotar, a ver, en primer lugar, el triangulito chiquito rectángulo sería el triángulo IAB, ¿no? IAB es un triángulo. El triángulo IAB es semejante con el triángulo que acabamos de sombrear, de achurar, que es el triángulo ICD. ICD. ¿Por qué decimos que esos dos triángulos son semejantes? Porque tienen los mismos ángulos. A ver, empecemos por acá. Por acá. Ese angulito que está acá le voy a llamar alfa. Ese angulito alfa pertenece no solamente al triángulo pequeño, sino también pertenece al triángulo mayor. Siguiente. Acá tenemos un angulito de 90 grados. Aquí también está el angulito de 90 grados. Te llaman dos ángulos iguales. ¿Ya? O sea, el triángulo chiquito y el triángulo grande tiene el ángulo alfa en común. El ángulo de 90 grados también. Y nos quedaría solamente decir que este ángulo con este ángulo también, por ser correspondientes, tienen la misma magnitud, ¿no? Entonces, eso nos autoriza a hacer una proporcionalidad, una proporción. Y tendríamos que decir que la altura de uno, la altura del triángulo más grande es H. Esa altura la vamos a comparar con la altura del triángulo pequeño, que es 5, expresado por supuesto en centímetros, ¿ya? Ya. Y vamos a hacer lo mismo ahora que hemos comparado las alturas, vamos a comparar las bases. Primero la base del triángulo mayor, que sería 90 más 50. 90 más 50, ¿cuánto me da? 90,50, ¿no? Esto, por supuesto, expresado en metros. En metros está. ¿Ya? Así dice, 90 metros más medio metro, ¿no? O sea, 90,5. Ya, esa es la base del triángulo más grande. Y ahora tendríamos que compararla con la base del triángulo más pequeñito, que es tan solo de 50 centímetros, ¿no? Qué bueno que hemos puesto las unidades, porque así nos podemos dar cuenta que este centímetro se va a cancelar y la respuesta me va a salir en metros, ¿no? ¿Qué operación tenemos que hacer? Bueno, muy fácil. A ver, tenemos que sacarle, por ejemplo, acá podemos sacarle quinta. Si le sacamos quinta acá, me va a quedar 1, y si sacamos quinta acá, me va a quedar 10. Entonces quiere decir que la altura del árbol, expresada en metros, estará dada por el cociente de 90,5 entre 10, ¿no? Expresado, por supuesto, eso en metros, ¿no? Ya, entonces, ya está prácticamente el resultado del problema. Pero para que me salga una de estas, o sea, para que yo pueda identificar una de estas alternativas, ¿no? Que podría ser la A, la B, ¿no? Todas expresadas, por supuesto, en metros. Tenemos que encontrar que esto es igual a una de ellas, ¿no? Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar arriba por 2 y abajo por 2. A ver qué cosa nos queda. La altura h entonces sería igual al cociente, abajo sería 20, y arriba sería 2 por 5, 10, 2 por 0, 0 y 1 que llevo, 2 por 9, 18. Entonces aquí me estaría quedando la expresión de la respuesta del problema, que en este caso podríamos identificar justamente con la letra D, ¿no? Sería la alternativa respuesta para este problema, ¿no? Entonces, lo único que nosotros hemos aplicado para resolver este problema es la ley que le corresponde justamente a la reflexión regular de la luz, ¿no? Bien, si les gustó este video, denle like y no se olviden de suscribirse, porque estaremos siempre, todos los días estamos colgando un nuevo video justamente de física, de los distintos temas, ¿no? Tratando de balancearlo, no tanto de uno ni del otro, ¿no? O sea, más o menos en forma compensada, ¿no? Del principio y del final. Bien, nos vemos en el siguiente video.